Hoy vamos a meternos de lleno en un libro que, la verdad, se atreve con una de las preguntas más complejas y fundamentales del cristianismo. De las grandes preguntas, sí. Totalmente. ¿Por qué tuvo que sufrir y morir Jesucristo? La fuente que analizamos es La Pasión de Jesucristo de John Piper. Y lo interesante, como dices, es que no se queda en la superficie. No, para nada. No va a buscar culpables, en plan si fue Pilato o los soldados. Va mucho más al fondo, al propósito divino. De hecho, el libro desglosa nada menos que 50 razones. 50 que se dice pronto. Sí, pero es que antes de entrar en la lista, el libro arranca con una afirmación que te obliga a detenerte, a releerla, vaya. Ajá. Plantea que la respuesta final a la pregunta ¿quién crucificó a Jesús? No es la que todos pensamos. No es la multitud, no son los líderes religiosos. La respuesta, según el autor, es Dios. Y, sinceramente, esa es una idea, es difícil de procesar de entrada. Es una idea chocante, no hay duda. Y lo primero que hace el autor para que no parezca una opinión sacada de la manga es anclarla firmemente en los textos bíblicos que él interpreta, claro. Claro, le da un fundamento. Exacto. Por ejemplo, se remonta siglos antes de Cristo al profeta Isaías, que en un pasaje famosísimo sobre un siervo sufriente dice, y cito, «Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo». La palabra clave ahí es quiso. Ahí está. Y luego, ya en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribe en Romanos que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. O sea, la perspectiva que se nos presenta es que este acto no fue un accidente trágico que Dios tuvo que arreglar. ¿Que no fue un plan B? Para nada, sino un plan concebido desde el principio y que se ejecutó a través de las acciones de los hombres, incluso de sus peores intenciones. Vale, pero aquí hay una tensión enorme. Porque si fue un plan de Dios, ¿qué pasa con la responsabilidad de la gente que lo llevó a cabo? ¿Eran simples marionetas? ¿Cómo resuelve el libro esa aparente contradicción? Esa es la pregunta del millón, claro. Y el libro la aborda con una distinción que es crucial, la diferencia entre causa y propósito. Causa y propósito. Sí. Para explicarlo, se apoya en una historia del Antiguo Testamento, la de José y sus hermanos. Sus hermanos, por envidia pura, lo venden como esclavo. Un acto terrible. Horrible, ¿sí? Años después, cuando José es un hombre poderoso y se reencuentra con ellos, les dice una frase que es la clave de todo este argumento. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Ah, ya veo por dónde vas. Lo que ellos hicieron con malas intenciones, Sí, Dios lo usó para un propósito bueno y salvador. entiendo la analogía. Entonces, las acciones de Pilato, de Herodes, de la multitud gritando «crucifícalo», fueron actos malvados de los que ellos son responsables. Totalmente responsables. Sí. Pero al mismo tiempo, y sin saberlo, estaban cumpliendo un plan superior. Exactamente. El libro de los Hechos de los Apóstoles lo dice de una forma muy directa. Afirma que todos estos actores históricos se unieron para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es una paradoja tremenda. Lo es. La maldad humana actuando con libertad, pero dentro de los límites de la soberanía divina. Para Piper, el foco no debe estar tanto en la culpa, que es clara, sino en el significado trascendente que Dios le dio a ese acto. Transformó el mayor crimen de la historia. En el acto de salvación más grande de la historia. Justo eso. Y hablando de actos terribles de la historia, la introducción del libro hace una conexión que, sinceramente, me ha dejado helada. La de los campos de concentración, ¿verdad? Sí, conecta el Calvario con Auschwitz. Es una comparación potentísima y que francamente podría malinterpretarse con mucha facilidad. Estás sugiriendo que una cosa llevó a la otra. No en absoluto, y es fundamental aclararlo. El autor le da la vuelta por completo a esa idea. No dice que la cruz lleve a Auschwitz. Vale. La pregunta que lanza es si el horror inimaginable de Auschwitz puede darnos una ventana, por pequeña que sea, para empezar a comprender la magnitud del sufrimiento de la cruz. O sea, si el sufrimiento extremo puede abrir una puerta a la empatía con el sufrimiento de Cristo. Exacto. De hecho, a renglón seguido, critica con una dureza tremenda a los que se llamaban a sí mismos cristianos y que participaron en esas atrocidades. Dice que esa gente nunca conoció al verdadero Cristo, Claro. al que murió para salvar al mundo, no para asesinar en nombre de una cultura o una raza. Aclarado.
Es una distinción muy importante. Bien, pues si te parece, vamos al núcleo del libro, a esas 50 razones. Propongo agruparlas para entenderlas mejor. Me parece perfecto. Podríamos empezar por las que tienen que ver con la parte más, digamos, cósmica del asunto, la justicia y el amor de Dios. De acuerdo. Pues la primera razón que expone el libro es una de las que más cuesta asimilar hoy en día. Cristo murió para absorber la ira de Dios. La palabra ira ya de por sí genera rechazo. Suena a un Dios castigador, casi vengativo. Choca frontalmente con la imagen popular de un Dios que es solo amor y perdón. ¿Cómo se sostiene ese argumento? Bueno, a ver, se sostiene argumentando que el amor y la justicia de Dios no son contradictorios, son dos caras de la misma moneda. Explícame eso. Desde esta perspectiva teológica, el pecado no es un simple error, es una ofensa grave contra la santidad y la justicia de Dios. Y esa justicia exige una consecuencia. La ira, en este contexto, no se entiende como un arrebato de mal humor, ¿sabes? Claro, no es algo pasional. No, es la oposición firme y constante de Dios a todo lo que es malo y destructivo. Entonces, la muerte de Cristo no es que Dios haga la vista gorda y perdone sin más, suspendiendo su justicia. Al contrario, la satisface. Y aquí entra un concepto teológico clave que el libro utiliza, la propiciación. Espera, que esta palabra suena muy técnica. ¿Podemos bajar la tierra? Sí, claro, por supuesto. A ver, imagina que un tribunal te condena a pagar una multa millonaria que te arruinaría de por vida. La sentencia es justa. Has cometido el delito. Vale. La justicia del tribunal exige que esa multa se pague. La propiciación sería que un benefactor anónimo entrara en la sala, sin que tú lo merezcas, y pagara la totalidad de la deuda por ti. Y tú quedas libre. Exacto. La justicia del tribunal queda completamente satisfecha, la deuda está saldada, pero tú quedas libre. Según Piper, eso es lo que hace Cristo en la cruz. Asume la deuda y recibe la consecuencia justa que otros merecían. Vale, esa analogía ayuda mucho. Pero la siguiente razón que presenta el libro me genera todavía más problemas. Para complacer a su Padre Celestial. Espera un segundo. Honestamente, eso suena terrible. ¿Cómo puede un padre complacerse con el sufrimiento atroz de su hijo? Y es una objeción totalmente lógica y humana. El libro, de hecho, se enfrenta a ella directamente. Me imagino. El placer o la complacencia de Dios Padre no reside en ver el dolor, sino en el acto de amor y obediencia voluntaria que hay detrás de ese sufrimiento. Cristo va a la cruz no a la fuerza, sino en un acto de sumisión para salvar a la humanidad. En la entrega voluntaria, ¿vale? Exacto. Es ese acto de entrega total, de amor obediente, lo que se describe en la Biblia, en la carta a los Efesios, como una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El sufrimiento es la consecuencia terrible del pecado, pero la obediencia de Cristo en medio de ese sufrimiento es lo que complace al Padre. La fuente lo llama una terrible maravilla del amor de Dios. Una terrible maravilla. Es una buena forma de describir la paradoja, sí. De acuerdo, hemos tocado la parte, digamos, cósmica, la justicia de Dios, su plan. Pero, ¿cómo aterriza todo esto en la vida de una persona corriente? Claro, por así decirlo, tiene esto según el libro. Aquí es donde el tema nos toca de cerca. Efectivamente. Y el libro dedica la mayoría de sus puntos a esto. Por ejemplo, la razón número 8 es para convertirse en rescate por muchos. Un rescate. Sí, y aquí el autor se detiene a aclarar un malentendido histórico. A veces se ha interpretado que este rescate es un pago que se le hace a Satanás para liberar a sus prisioneros. Sí, como en una película de secuestros, donde pagas al captor. Exacto. Pero el libro argumenta que esa no es la idea bíblica. El rescate no se le paga al diablo. Entonces, se paga a la justicia de Dios. Es el precio, volviendo a la analogía de antes, para liberar a la humanidad de la justa condenación. El propio Jesús lo dice en el Evangelio de Marcos. Dar su vida en rescate por muchos. El rescate nos libera de las consecuencias de nuestros propios actos. Y supongo que eso conecta directamente con la siguiente idea que mencionas en el esquema, la de cancelar la condenación. Van de la mano, claro. La razón 12 es para cancelar nuestra condenación. Se basa en esa idea. Si el rescate ha sido pagado, la deuda está saldada. ¿No hay cargos? Eso es. El argumento, basado en Romanos 8, es que para aquellos que confían en Cristo ya no hay ninguna condenación.
Significa que, en un hipotético juicio final, no habría cargos válidos contra ellos, porque la sentencia ya fue cumplida por su sustituto. Vale. Entonces, el objetivo final de todo esto es tener un historial limpio. No, eso sería solo el medio, no el fin. Y esta es quizás una de las ideas más importantes del libro. A ver, la razón 22, para llevarnos a Dios. El fin último de todo este drama cósmico no es simplemente el perdón de los pecados o la cancelación de una deuda. Eso es el paso previo. Es el paso previo y necesario para el verdadero objetivo, restaurar una relación rota. El propósito de todo el Evangelio, desde esta perspectiva, es reconciliar a la humanidad con su Creador, volver a conectar. Exacto. La fuente cita un pasaje de la primera carta de Pedro que lo resume perfectamente. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El destino final del viaje no es la absolución, es llegar a casa, es Dios mismo. Vale, todo esto sobre la justicia divina, la salvación, la relación con Dios, es muy elevado, muy teológico, pero reconozco que la parte que más me ha sorprendido al preparar esto es cómo el libro conecta la crucifixión con aspectos increíblemente terrenales de nuestra vida. Sí, Cosas que una no esperaría en absoluto. totalmente. El autor intenta demostrar que la cruz no es un concepto abstracto, sino algo que tiene implicaciones muy, muy concretas. La razón 35, por ejemplo, es para dar al matrimonio su más profundo significado. El matrimonio. A ver, ¿qué tiene que ver la crucifixión con una boda? La conexión no parece, no sé, no es obvia. Pues la conexión que establece la fuente es analógica. Presenta la relación entre Cristo y su pueblo, la Iglesia, como el modelo original. Ah, vale. Y el matrimonio humano es un reflejo de eso. Y claro, en esa relación, Cristo se entrega a sí mismo, sufre y muere por el bien de su amada. Con lo cual el sufrimiento de Cristo se convierte en el modelo de amor para un esposo. Exactamente. No se trata solo de un amor romántico, sino de un amor sacrificial. Un amor que está dispuesto a entregarse por completo por el bienestar de la otra persona. Redefine el liderazgo en el matrimonio no como dominio, sino como servicio y autoentrega hasta las últimas consecuencias. Es una perspectiva muy exigente. Y hay otra aplicación que me llamó la atención, la que tiene que ver con uno de los miedos más universales que existen, el miedo a la muerte. Sí, como un evento de hace 2000 años puede, según el libro, librarnos de ese miedo. La lógica que presenta el libro es fascinante. Argumenta que Cristo, al ser divino, no podía morir. Por eso tuvo que hacerse humano, tomar nuestra naturaleza, para poder experimentar la muerte. ¿Y por qué? ¿Cuál era el objetivo de eso? El libro de Hebreos, que cita Piper, dice que lo hizo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Vale. La principal arma del diablo en esta teología no es el tridente ni los cuernos, es el pecado. El pecado lleva a la muerte y al juicio, y el miedo al juicio es la raíz del miedo a la muerte. Entiendo. Al morir en la cruz y pagar por el pecado, Cristo en esencia le quita el arma de las manos al diablo. Para el creyente, si el pecado está perdonado, la muerte pierde su aguijón, su poder de condenación. Se convierte en un paso, no en un final aterrador. Desarmar al diablo quitándole su principal arma es una imagen muy potente. Y hay otra aplicación que hoy en día es más relevante que nunca. La razón 44, para destruir la hostilidad entre las razas. Uf, esa es una afirmación enorme. Gigantesca. ¿Cómo argumenta el libro que la cruz logra algo tan monumental? Lo argumenta afirmando que la muerte de Cristo crea una nueva humanidad. En él, las barreras que tradicionalmente han dividido a las personas, sean raciales, culturales, sociales, quedan abolidas. Derriba los muros. Eso es. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, habla de cómo Cristo derribó la pared intermedia de separación, refiriéndose en su contexto a la hostilidad entre judíos y gentiles. Pero se puede aplicar a todo. El libro extiende este principio a todas las formas de hostilidad. La cruz se convierte en el terreno común, el punto de encuentro donde ya no importa de dónde vienes o cuál es tu color de piel, porque la identidad principal y unificadora pasa a ser la identidad en Cristo. Él mismo, según esta visión, es la base de la paz. Y con esto llegamos a la última de las 50 razones, la número 50, que en cierto modo parece cerrar el círculo y resumir todo el argumento del libro. Exacto. La razón 50 es para mostrarnos que el peor mal Dios lo encamina a bien. Volvemos al principio de la conversación, totalmente.
La crucifixión se presenta como el peor acto de la historia. Pensemos en ello. La traición, la tortura y la ejecución del único ser humano perfectamente inocente. El Hijo de Dios. Es el culmen de la injusticia humana. Y sin embargo, este acto, causado por la envidia, el miedo y el pecado de los hombres, fue el mismo acto que Dios orquestó para el mayor bien imaginable: la salvación del mundo. El sufrimiento que los humanos infligieron con la peor de las intenciones se convirtió en la fuente misma de su única esperanza. Paremos un momento aquí, porque esta es la idea que lo vertebra todo. Es una afirmación gigantesca, que el acto más injusto de la historia fue, al mismo tiempo y deliberadamente, el acto más salvador. Es la gran paradoja. Una paradoja que define toda la teología que estamos analizando. No se presenta como una tragedia sin sentido que Dios tuvo que remendar, sino como un evento con un propósito divino, complejo, con decenas de objetivos, desde satisfacer una justicia cósmica hasta redefinir el matrimonio. Y eso nos deja con una pregunta final, una reflexión que el propio autor deja abierta. Él plantea si aquellos que han experimentado un sufrimiento extremo, como los prisioneros en los campos, podrían estar en una posición única para empezar a comprender la crucifixión. Es una pregunta muy profunda. Y nos lleva a una cuestión más amplia, que va más allá del libro. Si uno acepta la premisa de que Dios puede tomar el mayor de los males y transformarlo en el mayor de los bienes, ¿cómo cambia eso radicalmente la forma en que una persona afronta el dolor y la injusticia en su propia vida? Claro. ¿Qué significado podría tener eso para cualquiera que nos escuche hoy frente a las tragedias personales o colectivas? ¿Ofrece un nuevo marco para encontrar sentido en el sufrimiento? ¿O es una paradoja demasiado difícil de aceptar y vivir en el día a día? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, hasta pronto.